Ustedes recuerdan quizá a David Colmenares Páramo, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el mismo que fue doblegado por Andrés Manuel López Obrador luego de que reveló el costo verdadero de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cantidad que no le gustó para nada a Andrés Manuel López Obrador, pues era de más de 300 mil millones de pesos, y después de varias presiones salió David Colmenares a decir que bueno, que sí, efectivamente eran solo 100 mil millones. Pero bueno, hoy en la Cámara de Diputados David Colmenares se presentó a presentar, valga la redundancia, la tercera entrega de la cuenta pública 2023 que arrojó irregularidades en la administración pública por más de 53 mil millones de pesos, que después de algunas cantidades recuperadas se quedó en 51.979 millones de pesos. Una cantidad monumental de la cual la gran mayoría viene de irregularidades cometidas en gobiernos estatales y municipales. Y aquí llamó mucho la atención una declaración de Colmenares. Él insistió que solo 4% de las irregularidades provenían de las secretarías de Estado del gobierno federal y destacó que la Ciudad de México, gobernada en 2023 por Claudia Sheinbaum, no tenía una sola observación. Irregularidades, cero. ¿Se acuerdan que ese fue un elemento de la campaña de Claudia Sheinbaum? Pues bueno, también parece ser que Querétaro es la otra ciudad que reportó, el otro estado, perdón, que reportó irregularidades cero. Quédense conmigo. La Auditoría Superior de la Federación lo que hace es revisar si todas las dependencias federales cumplen con las normativas de gastos, que son muchísimas, y ve en dónde falla cada dependencia, les hace observaciones para que corrijan sus procesos y en dado caso presenta denuncias cuando se presume de algún delito. En el caso de la cuenta pública 2023, la información completa que ya se presentó hoy, habla de un posible daño al erario entre estados, municipios y gobierno federal de 51.979 millones de pesos. Esto se descubre mediante 2.369 auditorías, de las cuales 410 se aplicaron al gobierno federal, a empresas productivas del Estado y órganos autónomos como el INE o el INAI, mientras que 1.959 se realizaron a estados y municipios. La mayoría o la cantidad más grande de las observaciones provienen de los estados y municipios. Estamos hablando de 40.801 millones de pesos correspondientes a irregularidades en los gastos de estados y municipios. De esta cantidad, poco más de 22,000 millones corresponde únicamente a gobiernos estatales que, como ustedes saben, con Morena han multiplicado los actos de corrupción, los contratos amigos, los contratos por adjudicación directa, sin entregables y mucho más. Ahora vamos a algunos casos destacados. En el Tren Maya, en la obra del Tren Maya hay irregularidades por 2.592 millones 989.318 pesos. Esto solo en el Tren Maya, que está operada por Sectur, ese dinero, porque también, claro está, sabemos que hay dinero operado para el Tren Maya por parte de la Sedena y otras dependencias, pero esto es exclusivo del dinero que maneja Fonatur. En pagos a exceso a contratistas, precios de materiales a un costo inadecuado, mano de obra por encima de los costos del mercado. También hay un caso muy concreto, la realización de informes mensuales de supervisión de los tramos 5 norte, tramo 6 y tramo 7. Se pagaron 15 millones de pesos por la realización de estos informes mensuales de supervisión. Ahora vamos a la Secretaría de Salud. Dice la Auditoría Superior de la Federación
que generó daños al erario por más de 1,228 millones de pesos. Esto ya se había informado en las semanas anteriores, hubo algunos adelantos en la prensa. Señala la auditoría que el daño se centra en el mal uso de recursos en Birmex. Birmex, la empresa encargada del abasto de medicamentos, no solamente falla en comprar suficiente y a tiempo, sino que además causa pérdidas y gastos irregulares. Por ejemplo, cita un caso del pago de 15.3 millones de pesos por 10 lotes de medicamentos psiquiátricos, analgésicos y oftálmicos que se compraron en mal estado. Y entonces, pues se tuvieron que tirar. Esto provocó un daño de más de 15 millones de pesos, entre otros muchos casos irregulares de Birmex. Ahora, también el IMSS generó daños al erario por más de 1,242 millones de pesos por presuntos desvíos en la implementación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y Anestesia. La Auditoría Superior de la Federación no encontró comprobantes para sustentar pagos efectuados por 984,859,000 pesos correspondientes a las delegaciones de Yucatán, Baja California, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Tabasco, y las unidades médicas de alta especialidad en Yucatán, Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco. En Pemex se detectaron irregularidades por 1,105,138,600 pesos, sobre todo por deudas a proveedores, deudas que han causado una crisis en la empresa paraestatal, que según Claudia Sheinbaum pues, se va a resolver ya muy pronto, que ya están pagando, que ya para marzo terminan. ¿Será cierto? En la SEP, por ejemplo, hay un programa muy conocido de todos ustedes, La Escuela es Nuestra, en el que se detectó un daño pequeñito comparativamente de 1,600,000 pesos por pagos a 8 comités escolares cuyos planteles tenían el estatus de inactivo, es decir, se le dio dinero a escuelas que no están funcionando. Y además también se detectó que al menos 2 personas se quedaron con los recursos, entregas de 400,000 pesos cada una para reparaciones en una escuela, y bueno, la gente se robó el dinero. ¿Y por qué se pudo hacer eso? Porque la Escuela es Nuestra no tiene mecanismos de control, como se ha señalado repetidamente respecto a los programas del bienestar y programas de apoyo social que tiene el gobierno de la 4T. En el Instituto Nacional de Migración, 11.7 millones de pesos de irregularidades se encontraron en contratos otorgados en los servicios de alimentación, seguridad y traslado de migrantes. Señala ahí que no se comprobaron la entrega de casi 40,000 alimentos a migrantes, que se dieron pagos en vuelos privados que pudieron ser gratis para agentes migratorios, y pago de 286 servicios de transporte terrestre realizados el mismo día y en horarios simultáneos por el mismo chofer. Ahí está. En Liconza se reportaron 45.1 millones de pesos de gastos por aclarar. De ellos se encontró que 1 millón de pesos se pagaron a 2 personas, a 2 proveedores que ya no estaban vivos. Ya saben cómo ocurre en la 4T, hasta esos milagros se dan. Hay 9 millones de pesos en transporte de leche que no se pudieron comprobar. En la Comisión Federal de Electricidad hay un monto por aclarar superior a los 69 millones de pesos como resultado de una compra de monederos electrónicos a Liverpool y otros proveedores. En el gobierno, volvamos a los gobiernos estatales para una joyita nada más. Irregularidades en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco por 2,629 millones de pesos en 2023. No estamos hablando de todo su gobierno. El INE tiene que aclarar un monto de 2,728,128 pesos por daño al erario derivado
de irregularidades en pagos a trabajadores, y el INAI, 8 millones de pesos por gastos duplicados con pago de plazas que estaban ocupadas por personas que no deberían estar ahí. Y por cierto que muy interesante lo que reporta hoy la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron en el INAI 62 trabajadores que tenían parientes trabajando dentro del mismo instituto. Pues esto es un poco de lo que hoy reportó la Auditoría Superior de la Federación, que a pesar de estas cifras brutales, de estas cifras estratosféricas en irregularidades, David Colmenares se puso a presumir que van avanzando muy bien gracias a la tecnología, que ahora auditan a más entidades que antes, pero aquí el punto no solamente es que auditen a todo el mundo, el punto es que recuperen ese dinero. Pero bueno, si no han recuperado lo de Segalmex, ¿qué nos podemos esperar?